Continuamos con la siguiente ponencia. El surrealismo en la República Dominicana encuentra en Jorge Noceda Sánchez una voz propia, íntima, poética y cargada de simbolismo. Su obra nos invita a mirar más allá de la apariencia y encontrar el lirismo que sostiene cada imagen. Sobre esta dimensión profunda escucharemos la ponencia Jorge Noceda Sánchez, Menos morbo y más poesía, a cargo de la historiadora y presidenta de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte, María Isabel Martínez. Pero antes vamos a leer la breve reseña profesional de la maestra. Es graduada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, Cuba. Ha realizado estudios de posgrado y maestría en el campo del arte y la filosofía en las universidades de La Habana, Cuba y Universidad Central de las Villas, también en Cuba. Además, cursó una especialidad en arte virreinal en Madrid, España. Como parte de su formación en el área de museos, se ha especializado en estrategias y políticas educativas, registro y catalogación, entre otras cosas. Ha ejercido la docencia universitaria, como todos saben, por más de 30 años. Ha trabajado para importantes instituciones culturales y publicado textos didácticos sobre artes visuales para acompañar distintos proyectos expositivos. Ha ejercido la crítica de arte, la curaduría, la docencia. Actualmente se dedica a tiempo completo a la investigación en el campo de las artes. Es la actual presidenta de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte. Con ustedes, recibamos con un fuerte aplauso a María Isabel Martínez. Nosotros vamos a hablar de un artista que, a pesar de que tiene mucha importancia, un artista muy significativo en el contexto del surrealismo dominicano, ha sido una figura que no ha sido tan abordada, tan estudiada como otros representantes del surrealismo en nuestro país. Entonces, el año pasado nos encontramos con una exposición de Jorge Noceda Sánchez en la Galería de Artes de Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura. Y desde luego que fue una gran oportunidad para poder reflexionar sobre uno de los representantes del surrealismo en la República Dominicana, con el interés de valorizar su producción en el contexto de ese gran movimiento de vanguardia, de las vanguardias artísticas y en nuestro particular hábitat insular. Nacido en Santo Domingo, República Dominicana. Nacido en Santo Domingo, República Dominicana, en 1931, Noceda Sánchez descubrió su vocación artística mientras realizaba estudios especializados en gastroenterología. Él se había graduado de medicina aquí en República Dominicana y se trasladó a Nueva York para especializarse en gastroenterología. Y a pesar de haber obtenido muchos reconocimientos importantes posteriormente como artista, él, al parecer, en su primera etapa como estudiante de medicina, no estuvo aquí en República Dominicana tan vinculado al movimiento artístico, a todo lo que estaba ocurriendo en el campo de las artes, sino que él entra en contacto con ese universo básicamente en los Estados Unidos. Allí, en los Estados Unidos, en los momentos en que Jorge Noceda Sánchez se traslada en el año 1942, debemos tomar en cuenta que ya había sucedido un hecho, un acontecimiento muy importante, en tanto todos sabemos que como resultado de la Segunda Guerra Mundial, un grupo significativo de artistas
que representaban las vanguardias, en aquella época las grandes vanguardias europeas, se trasladaron a los Estados Unidos y fue el momento en que realmente el foco, el centro de producción artística de las vanguardias se va a trasladar hacia el continente norteamericano. Entonces, él llega precisamente en ese ambiente de efervescencia en que ya incluso se había estado experimentando producto de la presencia incluso de un grupo de surrealistas importantes, Marc Ernst, el mismo Tanguy, hasta Breton también habían hecho su itinerario por los Estados Unidos y eso, lógicamente, en el momento en que llega Noceda Sánchez, indiscutiblemente influyó en su interés por este tipo de corriente artística. Él, a pesar de haber obtenido importantes premios y reconocimientos, entre otros premios, el premio Neil Boorman, 2 premios Murray, dos premios Alchoy, el premio Grand Bourget, mención honorífica por su obra Centinela en la 10ª Bienal Nacional de Artes Plásticas en Santo Domingo, y de haber participado en importantes proyectos expositivos nacionales e internacionales. Su obra ha sido tímidamente estudiada y muy poco abordada por la crítica local en general. A propósito de esta específica circunstancia, en una cita del crítico de arte Danilo de los Santos, recogida en el catálogo de la exposición que les mencioné al principio, resulta reveladora. Danilo plantea: Jorge Noceda Sánchez es la figura más relevante del grupo de pintores autodidactas, dice Danilo, en esos momentos, que se asocian al arte dominicano desde 1950 en adelante. 3 aspectos avalan esa posición. Primero, la calidad discursiva de su adhesión a la corriente surrealista. En segundo lugar, la constancia de su labor pictórica. Y tercero, la proyección que alcanza mediante la obra, una vez descubre su vocación artística. Entonces, con respecto a esto, debemos aclarar lo siguiente. Si a pesar de asumir los criterios valorativos, es que estoy con la izquierda. Bien, ya le mencioné los premios. A pesar de asumir los criterios valorativos expresados por un artista de un crítico de arte de la categoría Danilo de los Santos, es bueno aclarar que Noceda Sánchez llegó a realizar estudios en la Academia de Bellas Artes de Nueva York, donde ingresa en el año 1956. O sea, ya cuando ya el periodo de efervescencia, la presencia de estos representantes de las vanguardias europeas se había sentado en Norteamérica. Lo que se observa en la factura y matriz académica de su producción, se había tenido una formación, Noceda Sánchez tuvo una formación artística en Nueva York. En la ciudad de Nueva York, él recibió lecciones de los artistas Robert Phillips y de René Robert Boucher. Phillips fue una de las figuras más reconocidas en esos momentos en los Estados Unidos, aunque él era un artista que estaba bastante afiliado todavía al impresionismo y al postimpresionismo. Su obra, pero era una figura muy importante y fue uno de los maestros de Noceda. Y luego también otro de los maestros de Noceda reconocido fue René Robert Boucher. Este artista fue de origen polaco, un artista de origen polaco que vivió mucho tiempo también en Francia y allí absorbió parte del movimiento y las vanguardias europeas, las corrientes europeas de vanguardia, pero sin embargo fue un artista que se destacó básicamente en la ilustración. Él hizo trabajos muy importantes para revistas como Vogue, revistas como Time, y van a ver ustedes que en la obra de Noceda,
¿Qué pasa? En la obra de Noceda se siente un poco el peso y la influencia de esta figura en toda su producción. En algunas otras no, deja la imagen ahí. El itinerario expositivo de Sánchez Noceda es otro referente importante para considerar respecto a la trascendencia del artista. En 1957, Jorge Noceda expone en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo. Dale para atrás. En 1958 expone en el Museo Nacional de La Habana, Cuba, y en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, España. En 1959 presenta una muestra individual en el Museo Nacional de Ueno en Tokio, Japón. Ese mismo año comienza un itinerario internacional con exposiciones individuales por los más reconocidos circuitos del arte como Hong Kong, Nueva Delhi, Tel Aviv, Atenas, Washington, Roma y en la Royal Academy de Londres. Hay que añadir que su obra forma parte de importantes colecciones nacionales e internacionales. En 1966, Noceda Sánchez se trasladó a la ciudad de Miami, donde falleció el 11 de marzo de 1987. La amplia representatividad de sus trabajos que se exhibieron en la exposición organizada por el Ministerio de Cultura, que fueron un total de 40 obras, pertenecen a las colecciones privadas de Juan Portela Bisonó, Fernando Báez, Juan Julio Boden, Edmond Elías, Alberto Cruz, Mildred Canaguate, Leila Pérez, Isaac Ruman y del Museo Bellapar. Su propuesta estética está cargada de referencias, imágenes y emociones mezcladas que no pueden ser asimiladas desde un pensamiento racional o lógico, lo que inevitablemente lo vincula a los sueños y a sus reconocidas interpretaciones freudianas. Su manifestación implica la liberación del inconsciente y, en consecuencia, de las inhibiciones de las pasiones humanas con toda su carga amoral. Este acceso a los campos más profundos del pensamiento con completa distancia de la atadura racional, según Lucien Smith, es uno de los recursos más asociados al surrealismo y se ubica dentro de los cuestionamientos que sus precursores hicieron al positivismo kantiano, mientras intentaban asumir las ideas marxistas, en la mayoría de ellos, como ahorita vimos que Elena comentó, esas ideas que se pusieron en boga en ese periodo histórico precisamente. No hay que olvidar que, como toda manifestación vanguardista, el surrealismo pretendió estar a tono con los descubrimientos, posturas e ideas más avanzadas de su época. Todos estos cuestionamientos estuvieron relacionados con la introducción de nuevos recursos técnicos que pretendían liberar las ataduras creativas de toda sujeción que coartase la propia libertad del ser humano. De ahí la tendencia a producir imágenes carentes de sentido relacional dentro del surrealismo. Es obvia la asimilación de estos postulados más conocidos del surrealismo en la producción de Noceda Sánchez, así como lo podemos identificar en las declaraciones del líder de este movimiento, Andrés Breton, en su famoso primer manifiesto o en alguno de los precursores de la pintura surrealista de Europa y América Latina, como Salvador Dalí, René Magritte, Joan Miró, Wilfredo Lang y Remedios Varo. De igual forma, estos códigos fueron asimilados en nuestro contexto por muchos creadores, entre los que se destacan Iván Tovar y José Félix Moya, por su militante adhesión al movimiento en sus diferentes versiones, en sus versiones más extremas, más abstracto, otro mucho más figurativo, salvando la distancia de sus producciones individuales. Otras figuras importantes que incursionaron en el surrealismo y en diversos movimientos de la vanguardia, que ya se han mencionado anteriormente, Jaime Colson, Gilberto Hernández Ortega y Clara de Lesma. Desde luego, si se pretende investigar la huella del surrealismo en República Dominicana, resultaría contraproducente dejar de mencionar a Eugenio Fernández Granel por la faceta artística en la que recrea personajes fantásticos, máquinas desconocidas o paisajes oníricos y siderales. Esta es una cita de Wenceslao Rambla y sobre todo
por su relación con la poesía sorprendida, ¿no? O sea, el vínculo del surrealismo dominicano con la poesía sorprendida es fundamental, es esencial. Eso hay que destacarlo, ya se ha mencionado, pero hay que destacarlo porque realmente este grupo, fundamentalmente de poetas e intelectuales, Aida Cartagena Portalatín, Máximo Avilés Blonda también estuvo vinculado a ello, Franklin Mieses Burgo, figuras, Freddy Gatón Arce, figuras fundamentales en, sí, independientemente de la importancia y la dimensión de esas figuras, ellos publicaban una revista, o sea, toda su producción artística se publicaba en una revista que tuvo un verdadero impacto en esos momentos en el ambiente cultural dominicano. Y en esa revista ellos abogaban por un arte universal, un arte que rompiese esas ataduras nacionalistas propias de la época que les tocó vivir. Y tuvieron un vínculo fundamental con el surrealismo, ¿verdad? Luego también podemos añadir a eso que, aparte de la relación con la poesía sorprendida, tenemos que tomar en cuenta la visita de Andrés Breton a República Dominicana y el hecho de haber sido entrevistado para el periódico La Nación en el año 1941, cuando él visitó el país. O sea, había todo un ambiente, toda una situación propicia para que el surrealismo impactara de manera determinante en esos momentos en la producción artística y literaria del país. Desde luego, otros artistas dominicanos han producido obras bajo el influjo de la corriente surrealista, sin llegar a ubicarse totalmente dentro de ellas, hay que mencionarla dentro del contexto del surrealismo. Aparte de Noceda Sánchez, de Iván y de todo este grupo que ya se ha mencionado, hay algunos artistas que trabajaron el surrealismo, pero no se mantuvieron totalmente militando dentro del surrealismo, sino que incursionaron en otros movimientos de vanguardia, desarrollaron su propia estética. Un análisis exhaustivo en cuanto a la trascendencia de Jorge Noceda Sánchez nos permitirá descifrar múltiples asimilaciones y algunos aportes de un surrealista que apenas comenzamos a interpretar basándonos en sus obras como textos que exigen una lectura detenida. En muchos de sus trabajos expuestos en la Galería Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura bajo el título Jorge Noceda Sánchez, Imaginario Surreal, pudimos percatarnos de la importancia que Noceda concede a la figura humana. Observación que reiteramos en la excelente exposición Diálogos Oníricos realizada por el Museo Bellapar a propósito de la conmemoración de 100 años del primer manifiesto surrealista. Vamos un poco más arriba, déjamelo ahí. Ahí. Total o fragmentado, construyendo escenarios diversos en relación con el paisaje o acompañado de objetos diminutos o enigmáticos, el ser humano es una presencia frecuente en su creación. Llama la atención por su fuerza y misterio la obra sin título de 1965, perteneciente a la colección de Portela Bisonó, donde la imagen de un hombre casi desnudo, apenas cubriéndose las zonas púdicas y los pies con un paño marrón, aparece en un primer plano formando parte de una composición horizontal. Con el rostro convertido en una máscara, el tórax, el vientre y otros detalles del cuerpo agrietados, esta imagen masculina parece aludir a la textura árida y seca de la tierra, pero el cuerpo como contenedor de emociones, integrado a un paisaje desolado, también remite a otras interpretaciones de naturaleza psicológica. Llama la atención la sensualidad de la forma y los referentes clásicos
por lo que la belleza y la proporcionalidad ocupan un lugar prominente. En esta obra, como muchas otras, un entorno sereno y misterioso afianza la percepción poética y enigmática de la figura humana. A su vez, el tratamiento de la línea baja del horizonte permite acentuar la sensación de soledad y vacío en un intento por proyectar la imagen sobre el espacio superior del cielo azul. La forma de abordar estéticamente esta pieza nos adentra en ese encapsulado surrealista que contiene el misterio, la destrucción, el absurdo y ciertas relaciones inconexas o contradictorias, difíciles de comprender y factibles de ser interpretadas con total libertad. La combinación de un universo estático y dinámico, pásame la siguiente. La combinación de un universo estático y dinámico para enmarcar la presencia humana es otro recurso muy importante en la producción artística de Noceda. Este tipo de tratamiento, especialmente destacado en esta obra, es un óleo sobre lienzo perteneciente al Museo Bellapar de 1965, nos presenta una imagen suspendida o casi suspendida que parece flotar sobre una atmósfera en la que un paño ligero a punto de deshacerse envuelve la figura hasta crear un gran movimiento circular que contrasta con la rígida estaticidad del paisaje. Esta solución teatral, como recurso de un arte que pretende alejarse de la realidad cotidiana para atravesar el mundo ficcional de los sueños o de aquellos lugares donde quedan atrapados los recuerdos y la memoria, en la obra de Noceda, como en la de muchos surrealistas, contiene la aparente arbitrariedad de acudir a lo real representado desde una perspectiva ficcional. Esta singularidad del surrealismo hizo que algunos críticos reconocidos, como el norteamericano Clement Greenberg, por su visión lineal de la historia del arte, considerase este movimiento cuando menos como una digresión alejada de la necesaria evolución de las vanguardias hacia el camino de la abstracción, con su consecuente negación de lo representacional. Sí, Greenberg, que fue uno de los críticos más importantes de las vanguardias, entendía que el arte debía evolucionar de forma lineal hacia la abstracción. Sin embargo, en muchas de las obras de Noceda, donde suelen aparecer elementos geométricos constitutivos de la ambientación o como motivos principales, la mirada ofrece perspectivas múltiples que llevan el punto de atención de una figura hacia otros elementos. Para atrás. Como ocurre en uno de sus óleos sobre lienzo del Museo Bellapar, realizado en 1965 sin título, donde a partir de una estructura geométrica principal, en dependencia de la focalización del ojo, la mirada se centra en una serie de pedestales. Deme lo que yo voy a resolver. Yo les agradezco bien. Gracias. Disculpen. ¿Eh? Ajá, esta es la hora. Andamos de paseo. Está bien. En una serie de pedestales con banderas o cuerpos flameantes. O se traslada alternativamente hacia una figura de mujer distante y solitaria. Cierta obsesión con la geometría en esta y en otras obras de Noceda obedece al propósito de esquematizar las formas hasta llevarlas a la mayor síntesis posible. En este caso, en la medida en que la línea se va sometiendo al imperativo de crear formas más puras, el efecto comunicativo resulta más hermético, como sucede con algunos patrones o tramas de la llamada geometría sagrada, que sin duda están presentes en algunas creaciones de este artista. En tales circunstancias, el surrealismo no se sitúa tan alejado de la abstracción como planteaba Greenberg. De ese mismo periodo, de 1965, la obra Máscara permite constatar la elección premeditada del objeto máscara
que a la vez es considerado como un símbolo visual muy recurrente en el surrealismo, con el interés de potenciar significados o de intervenir como código cifrado que oculta una identidad mientras usa su poder semiótico para transferir significados contrarios a lo socialmente establecido. De ahí que las máscaras creadas por Noceda en ocasiones serán tratadas con total autonomía como motivos protagónicos y en otras como variantes paisajísticas vinculadas a la naturaleza o al hombre, pero siempre surgiendo o manifestando un significado oculto o ambiguo. Estas máscaras posibilitan múltiples asociaciones distópicas dentro de la vertiente surrealista de lo absurdo. Es precisamente el territorio del absurdo el más explorado en el surrealismo y el que más interfiere en nuestra percepción funcional. Para dar prioridad a la percepción estética, a propósito de lo cual Luis Knizia plantea: la percepción funcional lubrica nuestras interacciones con otra gente, aquella gente que se mueve en las mismas convenciones y se comporta de acuerdo con decisiones preexistentes y reguladas. Es el sistema que nos mantiene firmemente encerrados dentro de la frontera de lo conocido y lo predecible. En cambio, la percepción estética es posible gracias a una distancia crítica de la percepción funcional. Con la percepción estética podemos ver las cosas como si las viésemos por primera vez. Ese sentimiento de asombro ante lo visto por primera vez es lo que genera el encantamiento que sentimos frente a la obra de Jorge Noceda, creador de un universo donde se relativiza o se pierde por completo la lógica espacio-temporal. Noceda nos guía hacia la frontera de un mundo onírico cargado de vocaciones poéticas, donde la mirada sensible percibe las funciones más íntimas del inconsciente. En su intento por alejarse de la razón, el surrealismo acuñó el término automatismo psíquico, mediante el cual se pretendía expresar el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, al margen de cualquier preocupación estética o moral. Aparece este comentario que acabo de hacerle en el primer manifiesto surrealista de Andrés Breton. Estas ideas fundamentadas en la teoría freudiana sobre los sueños alimentaron muchas discusiones en torno al surrealismo, en las que se pusieron en tela de juicio algunas consideraciones respecto a sus fundamentos científicos. Artistas como Salvador Dalí intentaron dar respuesta a estos cuestionamientos mediante el llamado método paranoico crítico, descrito por el propio artista como un método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de los fenómenos delirantes. Sin pretender realizar un análisis del método daliniano, nos interesa precisar su entendimiento de la paranoia como un estado que permitiría al cerebro establecer relaciones entre aquellos objetos que no logramos conectar mediante el uso de la razón. Esta misma búsqueda llevó a Dalí y a otros prominentes surrealistas a encontrar en el dibujo el medio idóneo para captar con mayor espontaneidad los impulsos inmediatos y a introducir técnicas como el frottage, el fumage y toda una serie de técnicas que ya Elena abundó en eso, ¿verdad? Y el llamado juego de los cadáveres exquisitos. Una visión totalizadora de la obra de Noceda Sánchez desde una perspectiva intertextual pone de relieve las referencias dalinianas como la voz más significativa dentro de la multiplicidad de voces presentes en toda su producción artística. En este sentido, la importancia que confiere Noceda al dibujo se descubre aún en aquellas pinturas donde el color, la sombra y la materia son componentes expresivos fundamentales, como es el caso de la obra sin título perteneciente a Fernando Báez.
La consistencia rígida o blanda de la materia que el surrealismo vulnera con tanta frecuencia se percibe en una composición donde el dibujo se hace notar enfáticamente. En otras de sus creaciones, el flujo de la línea como elemento expresivo es capaz de convertirse en dos ruedas de bicicleta para luego transformarse en figuras humanas, mismas que funcionan como timón de bicicleta. Esta metamorfosis libre del dibujo obedece a la relación directa del cerebro con la mano que se deja conducir espontáneamente para plasmar los pensamientos aflorados. Como vemos en esta obra, sin título, como le había dicho Fernando Báez. La impronta del surrealismo que desafía nuestra percepción de la realidad es también asumida en la obra de Noceda Sánchez. Sin embargo, esa otra vertiente en que la estética surrealista se enfrenta a nuestros constructos sociales con la marcada intención de abordar territorios ilimitados sin importar condiciones éticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza, es una de las vertientes en las que encontramos algunas discrepancias interpretativas en la apuesta creacional de Jorge Noceda Sánchez. Reflexionar su adhesión y sobre todo su interpretación personal del entramado surrealista permite descubrir que la sensualidad manifiesta en su pintura se encuentra esencialmente atravesada por la poesía. De esta forma, su obra elude aquellas referencias directas que estimulan asociaciones con la sexualidad de manera explícita. Este recurso, muy frecuentado por Salvador Dalí, con total impudicia, explica el morbo que la obra del surrealista Salvador Dalí, por supuesto me refiero a él, puede llegar a generar en el espectador. En el año 2013, al referirse al éxito de la exposición del pintor en el Museo Reina Sofía de Madrid, Dalí, todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas, esta exposición registró 7.600 visitas diarias. Georgina Adam, editora de Newspaper y de la columna de Art Market, planteó: mucho me temo que el caso de Dalí es excepcional. Es un discurso que entiende todo el mundo con simbologías directas. Tiene además el punto subversivo justo. El surrealismo satisface pulsiones estéticas adolescentes. Si uno persiste en su pasión por el arte, probablemente poco menos que supere a Dalí. Dicho lo cual, estamos hablando de un grandísimo artista. Esta entrevista fue publicada en el periódico El País en el año 2013, pero también aparece ese mismo año, en el mismo periódico, una entrevista que se hizo a Manuel Borja Vidal, que entonces era director del Museo Reina Sofía, cuando se estaba presentando la exposición de Dalí, ¿verdad? Entonces, él añade, Borja Vidal, un elemento carnal a la fórmula daliniana del éxito. Es un creador que llena la obra de arte de referencias de sexo culpable, dice Vidal, y la plantea como un objeto de deseo. Sus pinturas rebosan morbo y el morbo vende. Incluso la manera en que en esos momentos el Museo Reina Sofía promovió esa exposición fue aprovechando esa circunstancia en particular, buscando seducir al público, ¿no? Se promovió la obra de Dalí, destacando ese aspecto particular de su obra. Sin duda, en cambio, el camino transitado por Noceda Sánchez, tan cercano a la creación daliniana, termina por desviarse por esa zona poética, lírica y sutil que tanta belleza aporta al surrealismo y a su obra en particular. Comparada con otras producciones surrealistas como la del propio Dalí, la obra de Noceda transpira una alta dosis de poesía y mucho menos morbo que la del creador de Figueras. Baste observar el conjunto de propuestas que se exhibieron en las exposiciones citadas y en especial aquellas de formatos pequeñas que la integraron. Algunas de estas piezas cercanas al género de bodegones se inspiran en detalles de la naturaleza, otras en cuerpos de mujeres sinuosas y elegantes, en rostros y máscaras.
El solo hecho de escoger una simple flor, un ave, una dama solitaria, un rostro y funcionarlos con fragmentos humanos o de la propia naturaleza, como en algunas de las obras que hemos visto, para construir contextos irreales, cargados de realidad, le otorgan a estas creaciones una carga poética delirante. La exaltación de la soledad y el vacío, la fuerza escatológica del paisaje y los seres animados e inanimados que integran la obra de Noceda acercan a este pintor a las raíces románticas del surrealismo en su estadio más subjetivo e intimista. Poner en valor una obra que merece ser reconocida y estudiada como la obra de Jorge Noceda Sánchez exige no solo el meritorio esfuerzo de mostrarla al gran público y hacerla accesible a los especialistas en materia de arte. En todo caso, este acontecimiento representa un gran estímulo y un punto de partida para su validación. La obra de Jorge Noceda Sánchez, tan valiosa pero poco difundida en el país, merece una mayor visibilidad, lo que hace necesario la sistematización de un ejercicio crítico respecto a su importancia e inserción dentro del contexto internacional en el que tuvo su origen el surrealismo. Además, queda mucho por investigar en torno a las condiciones locales donde se inserta, para poder llegar a construir un itinerario que hunda sus raíces en aquellos acontecimientos históricos y culturales que propiciaron la asimilación de esta corriente vanguardista en la República Dominicana, como la llegada de un grupo de exiliados europeos al país, el tránsito de Bretón y Lam por el Caribe, específicamente por Santo Domingo, la creación de la Academia de Bellas Artes, la celebración de la primera Bienal de Artes Plásticas y, sin duda, la irrupción de la poesía sorprendida. En fin, considerar todos los sucesos que coadyuvaron a la construcción de nuevos discursos dentro del hasta entonces restringido panorama artístico y literario nacional. Como resultado, en esta línea de tiempo que se irá construyendo a partir de estas reflexiones, será preciso rescatar el papel que han jugado los principales representantes del surrealismo en el país, entre los que destaca, sin discusión alguna, la figura de Jorge Noceda Sánchez. Muchas gracias. Un pequeño fragmento de un poema surrealista de André Breton. Tengo necesidad de orgullo y de algunas gotas comunes para calentar la marmita de las flores enmohecidas al pie de la escalera. Hola, buenas tardes. Primero, soy fanática de Noceda, de verdad, su obra sumamente interesante. Me encantó tu conferencia. Marisabel, muy poco conocida y difundida la obra de Noceda en República Dominicana y tenemos que seguir investigando. Pienso que también se puede indagar en torno al paralelismo o el diálogo con la obra metafísica de Colson. Claro. Hay en todas estas estructuras, columnas, hay muchísima similitud. Y indagar, a ver si hubo algún tipo de relación entre ellos. Sí, sería interesante. Yo realmente estuve tratando de encontrar alguna información sobre eso en el archivo, buscando datos, informaciones. Tengo ahora un contacto que me va a permitir ampliar mucho más la información, un familiar de Noceda, porque realmente si busca la bibliografía es muy limitada, extremadamente escasa, y hay que profundizar en esto. Sí. Pero sí, esa relación existe. Y cuando yo me refería a esa combinación que él tiene en su obra sobre lo estático y lo dinámico, el movimiento, yo pensaba en la obra de Colson, en esos momentos que sí existe un vínculo importante. Observando todos los cuadros, absolutamente todos los cuadros, tienen algo que también utiliza mucho Tovar. Tovar usa mucho la esfera, ¿no? Sí. En muchos cuadros. Pero este señor, que no lo conocía, gracias, utiliza siempre un elemento par, que son unas columnas. Unas columnas, A veces parecen palillos, sí, y demás, pero... unos postecitos, sí, o sea, son elementos verticales, son palitos en buen dominicano.
Parece elementos arquitectónicos. Hay otras obras pues tampoco tuve algunas limitaciones para conseguir las obras porque traté de mostrar obras que yo tuviera permiso para usar las imágenes. Claro. Entonces, como el tiempo no me alcanzaba, había muchas obras que había visto, pero no pude hacer esas gestiones, la verdad, sinceramente, no me alcanzó el tiempo. Pero sí, predominan todos esos elementos y en muchas de ellas vas a ver elementos arquitectónicos, fragmentos de elementos arquitectónicos. Y es que se repiten realmente ese par exclusivo en cada uno. Puede haber muchos palitos, pero hay un par que siempre se repite. Y me di cuenta, bueno, dentro de mi observación un poco arquitectónica, de que los palitos limitaban la vista del cuadro. A veces se paraban completamente, a veces simplemente estaban en el centro donde como en el que tienen las banderas, ¿no? Están todas las banderitas, pero tiene dos elementos verticales que delimitan el centro. Pero yo creo que puede tener otro significado y sería como interesante profundizar al respecto, porque reiteradamente él utiliza inclusive esos dos palitos allá en el infinito, casi en el horizonte. O sea, no sé. Okay. Sí, pero es interesante. Yo hice un comentario sobre cómo ese juego de elementos que están en su composición, un primer plano, segundo plano, te van llevando la mirada de un punto a otro, de un punto a otro. O sea, hay un juego en el espacio con esos elementos muy interesantes en la obra de él. Y se da en otros surrealistas también. No es nada nuevo. Sí, yo quería comentar cortito, era, por ejemplo, columna de Corson, columna de Nocera y columna de Tobar, pero esos son elementos fundamentales, ¿no?, para metafísico italiano, sí, ¿no? Y yo veo como antecedente, ¿no? Y tenemos que buscar ese circuito de cómo va impactando, ¿verdad? No solamente dentro de este país vertical, sino ampliar poco, ¿no? Quizá al mismo tiempo está impactado artistas dominicanos con más o menos como el mismo fuente, ¿no? Y eso es una aventura, ¿no? Cómo conectar historia de arte de este país con historia de arte del movimiento universal, que ya estamos hablando surrealismo, ¿no? Que es algo movimiento internacional. Y pues un tema muy interesante, abarcador, insertar la historia de arte de verdad, de internacional. También queríamos hablar de Tobar, de tuyo, de época de este tema de socialismo. Eso me acuerdo mucho con Guayasamín, ¿verdad? Sí. Entonces, wow, eso es una Guayasamín, wow, que no sabía. Pero entonces llegó a París. ¿Y cómo va a ir transformando esa abstracción? Entonces, que me gustaría hacer visita guiada con Paula, de entonces, de abstracción de Gil Tobar, que tiene algo contenido humanista, con más político, social, o porque nosotros tiende a ver estética, ¿no? Bello e interesante, ¿no? Y profundo, humanísticamente hablando, pero ¿será que relacionado con algo político, local, protesta? En contenido de abstracción de Gil Tobar, no es Gil Tobar, no, Iván Tobar. Sí. Sería interesante el tema. Gracias, presidenta de esta jornada, porque yo no conocía a Jorge Noceda Sánchez. Quizá había visto algo parecido y entonces lo confundía con la autoría de otro. Ahora bien, desde un análisis deontológico, al un artista decir sin título, ¿qué sugiere? ¿Que él no infirió? ¿Que él prefiere que el espectador lo interprete? ¿O el sin título tiene un significado más amplio? Se lo pregunto porque aparte de psicólogo estoy incursionando en la literatura y yo creo que también ahí nos falta muchas veces saber cómo titular o no titular los textos.
Bueno, es una opción del artista, ¿no? Poner título a la obra o no ponerlo. Ahora, los títulos de las obras efectivamente pueden sugerirnos cosas de la obra relacionadas con su contenido, pero también hay una libertad enorme en cuanto a esto. A veces los títulos simplemente se escogen porque le agrada al artista, por alguna razón que nada tiene que ver directamente con la obra. En eso el artista tiene una libertad plena, una libertad total. En la mayoría de las obras de Noceda Sánchez no se pone título. Ahora, la obra tiene suficientes elementos para tener toda la riqueza que posee sin que necesariamente haya que definir un título. Él prefirió hacerlo de esa manera. Muy pocas obras de él tienen título. Fue un problema una vez que fui a escribir un artículo sobre eso, porque cuando uno empieza sin título y entonces está dando una referencia de una obra, aquí no, aquí era fácil porque bueno, no tan fácil porque yo me trabé con eso, pero cuando estás escribiendo un artículo sobre un artista y también quieres referirte a la obra concretamente y tienes esa cantidad sin título, es un problema, porque entonces tienes que entrar a describir si es en un artículo para que se entienda más o menos, entonces es complejo. Como artista propio, nosotros a veces vamos desarrollando un tema y tú de antemano ya sabes y plasma en la obra el tema que estás desarrollando, o sea que por ende ya tienes tema al título. Y a veces tú te inspiras y haces como un brainstorming, haces la obra y mientras más compleja es la obra, entonces ahí tienes que ponerte a pensar qué título le pongo, y a veces uno está de vago también y no quiere poner el título, debemos dejarlo abierto para, como dice Elena, no limitar la obra. Son tres preguntas, pero bueno, María quiere decir. Es algo breve. Y a veces me ha pasado que cuando hemos ido a organizar una exposición, el artista nos dice, ponle tú el título, porque no se me ocurre ninguno. Entonces son formas de expresión diferentes, la palabra y de la forma plástico-visual. Sucede también. Sí. Me gustó la obra del desnudo, porque yo pienso que el título ahí expresa en los pies, presenta su camino. Él no quiere que hable de su camino, él no quiere que hable de su intimidad y familiar o algo así. No, él quiere que hable de su expresión como artista. Yo pienso así del desnudo. Agradecemos profundamente a la profesora María Isabel Martínez por esta presentación.